Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con nuestra siguiente semana, nuestra siguiente sesión, y el tema ahora es el de la hormona tiroidea, como parte de nuestra tercera unidad que corresponde al metabolismo basal. Tenemos que lograr describir los órganos endocrinos que están involucrados en el metabolismo basal y ver algunos efectos de la disfunción de las hormonas. Vamos a revisar la glándula tiroides, la estructura, microestructura, cómo se sintetizan las hormonas, cómo se liberan los factores estimulantes, cómo se regula, y vemos algunos aspectos de la fisiopatología también. Y de acuerdo a lo que indica la Sociedad Peruana de Endocrinología, el principal problema clínico de las alteraciones de la tiroides corresponde a hipofunción tiroidea. Por ejemplo, hacemos este caso de esta mujer de 42 años que está en consulta porque no menstrua, ha montado de peso y ha estado teniendo estos problemas en el último año con oligomenorrea, hipomenorrea, 10 kilos de peso sin tener un cambio en la dieta, está constipada. Parecería, ¿no?, que es un tema pues de menopausia, ¿no?, la edad, pero no. La piel fría, pálida, seca, el cabello frágil, quebradizo, edema pretibial sobre todo, la frecuencia cardíaca baja, 54, ruidos cardíacos de baja intensidad también, y sobre todo el letargo, la bradisiquia, los reflejos osteotendinosos aletargados o lentificados o disminuidos, ¿no? Y obviamente la causa más probable, como lo dice la Sociedad Peruana de Endocrinología, es los problemas de tiroides, hipotiroidismo en este caso. Pero nos toca revisar cuáles son los mecanismos que sustentan esto. La embriología de la tiroides es muy interesante porque a la tercera o cuarta semana va a aparecer un divertículo, el divertículo tiroideo entre la primera y segunda bolsa branquial. Este divertículo va a ser fuente o va a ser lugar donde van a proliferar unas células, un cordón de células que van a formar el conducto tirogloso. Este conducto tirogloso se va a ir alargando conforme este grupo de células vaya migrando de manera caudal a través del ioides, o va a pasar por lugar cercano al ioides, y luego va a llegar a su lugar donde es el tercer o sexto anillo traqueal, hasta entre el tercer y el sexto anillo traqueal, donde se va a ubicar finalmente la tiroides. Y en la octava semana este conducto tirogloso debería ya haber degenerado, porque si no queda pues como un agujero ciego, ¿no? Y un 50% de los casos da origen pues al lóbulo piramidal de la glándula tiroides. A veces cuando este conducto tirogloso no degenera, vienen algunos problemas como son quistes tiroideos, o inclusive puede haber tejido tiroideo en todo el camino. Parece que el desarrollo de la tiroides no es dependiente de la TSH, porque todavía no secreta pues TSH, ¿no? Parece que tiene que ver un poco con la maduración hipotalámica, que conforme va liberando TRH, ¿no?, va a dar lugar a que más o menos en la semana 18 a 26 haya mucha concentración de TSH en el feto con respecto a la mamá, y esto indica de que hay niveles más altos, ¿no?, con respecto a la mamá, y esto nos quiere decir que por ejemplo en ese momento el control de feedback negativo tiene otro punto de comparación, ¿no?, otro comparable, ¿no? Esta glándula tiroides, como lo vemos aquí, su principal función es sintetizar y liberar hormonas, dos hormonas sobre todo, ¿no?, la T4, que es la tiroxina, ¿no?, y la T3, que es la 3,5,3 L-tironina. Hay regulación extrínseca por obviamente factores que conocemos ya por nuestros estudios de fundamentos, como la TSH, pero también, y lo vamos a ver ahora, mecanismos intrínsecos, que hay mecanismos de autorregulación. La glándula tiroides está ubicada pues a nivel de cervical, como ya le hemos dicho, tercer y sexto anillo traqueal, dos lóbulos, ¿no?, como si fuera una mariposa, ambos lóbulos que están unidos por un istmo, y a veces encontramos, como les comentaba, un lóbulo medio, ¿no?, el peso aproximadamente entre 15 a 30 gramos, ¿no? Y lo interesante aquí es que tiene un flujo sanguíneo muy alto,
más alto que el riñón. Puede llegar hasta 5 mililitros de sangre por gramo por minuto. Y esto puede incrementarse aún más cuando, por ejemplo, se presenta algún problema de incremento de la función tiroidea. Hasta puede haber un soplo audible por la gran cantidad de sangre que hay, o inclusive un tril, ¿no? Un tril audible a nivel de la glándula, obviamente. Además, tenemos que la irrigación arterial, la arteria tiroidea superior, que es el rama de la carótida externa, la arteria tiroidea inferior, que es el rama de la subclavia, ojo, y se puede acompañar de la arteria tiroidea ima, que es una arteria que deriva directamente del tronco brachiocefálico. Este lado de la irrigación arterial, y como ustedes pueden ver, hay amplias anastomosis aquí. A su vez, el drenaje venoso, 3 venas tiroideas, superior, inferior y media, ambas, las primeras que van a drenar en la yugular interna, y la inferior que como ustedes pueden ver está drenando, ¿no? Puede ser también en la vena brachiocefálica o incluso en la subclavia. Además, nosotros podemos encontrar las proyecciones para tener en cuenta, ¿no? Y los puntos de referencia de anatomía de superficie, ¿no? La depresión tiroidea, ¿no? El hueso hioides de por sí, el cartílago cricoides, la prominencia tiroidea, el ligamento cricotiroideo, y la ubicación de la glándula tiroides en el cuello y su relación con la tráquea. Recuerden que también que aquí a veces se dan, ¿no? Algunos procedimientos, ¿no? Heroicos, ¿no? Que la cricotiroidotomía. Además, nosotros podemos ubicar la relación de la tiroides con músculos, por ejemplo, ¿no? El esternoioideo, el esternotiroideo, ¿no? El homoioideo, y además músculos como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que nos van a dar algunas referencias, ¿no? De los famosos triángulos del cuello que ubicaban pues antes a la glándula tiroides, ¿no? Además, nosotros tenemos una visión, un corte así para una vista superior, y tenemos que podemos encontrar, por ejemplo, en esta fascia, ¿no? En esta fascia podemos encontrar a la fascia pertraquial. ¿Qué cosa es lo que va a contener? La tráquea, los lóbulos de la tiroides, el esófago y sobre todo, muy importante, la arteria que estoy hablando, el nervio recurrente laríngeo, a tener en mucha consideración cuando se realizan los procedimientos. Además, ¿no? Los músculos relacionados que hemos hablado, el que está más cerca, el esternotiroideo, luego vendrá más anterior, o el esternoioideo, y posteriormente, ¿no? O más alejado, el esternocleidomastoideo. Además, nosotros tenemos de que hay un ligamento, ¿no? Que es una condensación de la fascia pretiroidea, que está en la cara posterior del istmo, que es el ligamento suspensorio de Berry, que fija la glándula tiroidea de los anillos traqueales, y hay ligamentos laterales. Eso es lo macro, lo más importante de la macroanatomía, la anatomía de superficie y la relación que tiene con las estructuras que estamos considerando. Además, en la microestructura hay algunos datos interesantes, ¿no? Que básicamente está formada por folículos, ¿no? Que están dentro de una rica red de capilares, ¿no? Capilares fenestrados, y este folículo está lleno de un coloide, que es el componente principal de la masa tiroidea. Si lo ven en el corte, el tiroides es una estructura rosada, ¿no? Pero está circundado por un anillo de células. Estas células son las células tiroideas, y además contiene otro grupo de células que son las famosas células C, o células parafoliculares, que migran bilateralmente de la cresta neural y son fuente pues de calcitonina. Las células son diferentes, ¿no? Estas son un poco más claras, más grandes, el núcleo un poco más claro, en cambio las células tiroideas son más oscuras, ¿no? Se nota claramente. Además, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que las células foliculares tienen una variación, no pueden ser planas, como ustedes pueden ver en la lámina. Hay algunas que son planas, ¿no? Estas ya no son tan planas, son un poco más columnares. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la actividad. Más activas, más columnares.
Además, las células C, que tienen las características, ¿no?, que están en folículos, nunca están necesariamente bordeando el lumen del folículo, ¿no?, tienen mayor tamaño y menos intensidad de coloración que los tirocitos y secretan calcitonina. Luego pasaremos a la parte más importante de la glándula tiroidea, porque en realidad, ¿no?, la función tiroidea, ¿no?, es secretar estas hormonas a partir de la asociación de la monoiodotironina y diodotironina, o de 2 diodotironinas para darte 4 o darte 3, y previamente se ha dado la iodación, la organificación del yodo, la iodación, en este pequeño gráfico que es el inicial, ¿no?, como entra como ioduros a través de este sin porter, ¿no?, o sea, el porter Nis, a través, este es la membrana basal, luego va la apical y a través del transportador pendrina, que es yodo con cloro, ¿no?, pasa a formar parte del coloide, va a tener una acción de la tiroidea peroxidasa que va a producir todo lo que estamos hablando de la oxidación, organificación, unión de los residuos de tirosilo para formar la hormona o la prehormona, que a su vez va a volver a ser reabsorbida por pinocitosis en la célula tiroidea, ser recaptada, ser degradada esta vesícula por las enzimas lisosomales y dar lugar a liberación de la T3 y la T4. Este proceso que se ve aquí, que es muy elaborado, lo vamos a desarrollar más ampliamente. Las hormonas tiroideas pues son las dos formas activas, ¿no?, la T3 y la T4. La T3 es la forma más activa, hasta 8 veces más potente que la T4, pero la T3 es la más activa, ¿no?, y la T4 es la más abundante y que tiene más vida media. Así que la T4 puede durar hasta 7 días, 8 días, y la T3 dura un día, día y medio. En los tejidos blancos o en los tejidos del cuerpo, la propia T4 la transforma en T3, ¿no?, por esta enzima, la 5-diodidasa, ¿no?, y existe otro componente no activo que es la T3 reversa, que también es un derivado de la T4 y puede aumentar con algunas condiciones, como por ejemplo el ayuno. Es importante que para considerar, ¿no?, es necesario el yodo. Es muy importante el yodo, que debe ser suplido en la dieta, ¿no? Una dieta adecuada de yodo es aquella dieta que mantenga, ¿no?, los niveles mínimos de yodo. Dice que un par de papas o 4 papas cocidas que conserven su cáscara pueden ser suficientes para los requerimientos de yodo. Lo mismo la sal yodada, con un cuarto de cucharadita tenemos como 60 microgramos. Entonces imagínense que todo lo que se le echa de sal a la comida, ¿no? Asimismo, ni qué decir de los alimentos del mar, ¿no?, sobre todo ahí es donde está el yodo, ¿no?, el mar, el pescado, las algas, ¿no es cierto?, suplido en la dieta adecuadamente. Y la síntesis, ¿no?, tiene lugar intracelular, extracelular, y las hormonas activadas van a pasar a la luz del folículo y vamos a ver todo el proceso que se da. Entonces, en primer lugar, ¿cierto?, tiene que haber un transportador. Este transportador Nis en la membrana basal, ¿no?, este de aquí, tiene la posibilidad de transportar a la vez sodio y el ion yoduro, gracias a que le da la fuerza de control o la fuerza de transporte, se lo da esa hormona, ese transportador de la sodio potasio ATPasa, ¿no?, ATPasa. Los tirocitos expresan este importe de ioduro sodio, ¿no?, que atraviesa pues toda la membrana, ¿no? El ioduro pasa por ese importe de sodio ioduro, porque deriva su energía de la sodio potasio ATPasa y da lugar a que se concentre el ioduro 30-40 veces más en la célula tiroidea que en el plasma. Este NIS, o este importe, está regulado por la TSH, ¿no?, de manera fisiológica, y más adelante veremos que también puede ser regulado de manera patológica por anticuerpos estimulantes en la enfermedad de Graves. El NIS también se encuentra en otros tejidos que concentran yodo, como por ejemplo el tejido mamario, tejido gástrico, tejido salival, pero
No se organifica aquí el yoduro almacenado, ni tampoco sus actividades son reguladas por la TSH. Grandes cantidades de yoduro podrían inhibir a la actividad del NIS, y esto representa un mecanismo de autorregulación que lo veremos más adelante. Y también, como ustedes pueden ver, iones, ¿no?, como el perclorato, tiocianato, podrían bloquear el transporte activo del yoduro. Además, ¿no es cierto?, una vez que ha ingresado el yoduro, debería ser transportado hacia el borde apical, donde hay un segundo transportador, una segunda proteína transportadora de yoduro, que es la pendrina, que va a transportar la pendrina, que debe transportar al yoduro a través de la interfase coloide-membrana, ¿no? Aquí está la pendrina, transporta coloide-membrana, ¿ok? Y ahí va a ser la fase para la generalización de la hormona tiroidea. Hay mutaciones en la pendrina, ¿no? Ustedes conocen el famoso síndrome de Pendred, ¿no?, que es un síndrome que causa gota, pocio, pérdida de la audición, ¿no?, en la infancia, que es una alteración, pues, de la función de la hormona tiroidea. Luego, luego de esto, ¿no?, debe organificarse. ¿Quién es el que trabaja aquí? Trabaja la peroxidasa tiroidea. Esta peroxidasa tiroidea es una enzima que cataliza la oxidación del yoduro, la formación de los enlaces covalentes de yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, que es la principal proteína del coloide, ¿no? Esta iodación y este acoplamiento de los residuos de tirosina dentro de la tiroglobulina se dan en la interfase célula-coloide. Esta iodación de la tiroglobulina se da porque el yoduro se oxida rápidamente. ¿Por qué? Gracias al peróxido de hidrógeno, como lo podemos ver aquí, gracias al peróxido de hidrógeno, que es que se produce de manera local por la enzima, ¿no?, la oxidasa dual, ¿no?, que da lugar al peróxido de hidrógeno, y esto también es catalizado, y esto da una reacción, esta oxidación es catalizada por la peroxidasa tiroidea, y va a dar lugar a intermediarios de yoduro activos que se unen a los residuos tirosilo en la tiroglobulina. Esta oxidación, ¿no?, requiere, como les comentaba, de esta oxidación, gracias a este peróxido, es por esta oxidasa dual, ¿no?, que es dependiente de calcio. Este proceso, ¿no?, que resulta en las iodotirosinas, que son hormonalmente inactivas, monoiodotirosina y diodotirosina, es el proceso que se llama organificación. Luego se produce un acoplamiento de los residuos de iodotirosilo en la tiroglobulina. El acoplamiento de los residuos de iodotirosilo en la tiroglobulina también es catalizado por la oxidasa, por la peroxidasa tiroidea. Es un proceso que implica, pues, oxidación, ¿no?, y que dentro de la molécula de la tiroglobulina, dos moléculas de diodotirosina se acoplan para formar T4, y una monoiodotirosina más dos diodotirosinas se acoplan para formar T3. Una vez que esto se ha producido, que se ha iodado, ¿no?, la tiroglobulina, ¿qué sucede? Sucede que se da, ¿no?, el coloide, ¿no?, o parte del coloide, ¿no?, sufre lo que llamamos una pinocitosis. Esta pinocitosis, ¿no?, hace que se reabsorba la tiroglobulina y es atacado inmediatamente por enzimas proteolíticas contenidas en los lisosomas, que se fusionan con la vesícula del coloide, y esto va a liberar T4 y T3, así como iodotirosinas, péptidos y algunos aminoácidos individuales. Estas ingresarán a la circulación, la T3 y la T4, mientras que la diodotirosina y monoiodotirosina se van a desyodar y su yoduro va a ser conservado. Toda esta secreción estimulada por la TSH
y puede ser inhibido por un exceso de yodo o incluso por el litio. También hay parte de la tiroglobulina que es liberada y también circula en el plasma. La desyodación intratiroidea se puede dar gracias a que existe una desyodidasa intratiroidea, que es una flavoproteína que depende del NADPH. Se encuentra en la mitocondria y microsomas y actúa sobre las iodotirosinas, ¿no? Pero no actúa sobre la T3 y la T4. La mayor parte de este yoduro es reutilizado para síntesis hormonal y solo una pequeña cantidad se escapa de la glándula tiroidea. Esta 5-desiodinidasa, que convierte T4 a T3 en los tejidos periféricos, también se encuentra en la glándula tiroidea. Es posible además tener en cuenta, ¿no?, que la secreción de la hormona tiroidea, ¿no?, la secreción o el transporte de la hormona tiroidea, tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las proteínas, ¿no?, la proteína, hay una proteína, varias proteínas, perdón, que transportan a la hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas entonces circulan unidas a plasma, a proteínas plasmáticas. Hay una parte pequeña, ¿no? Por ejemplo, de la T4 es un 0.04% y de la T3 es un 0.4% que están libres y por lo tanto están disponibles para que ingrese y que tengan acción en los tejidos. Son tres proteínas principales que transportan: la globulina enlazante de tiroxina, que se llama la transtiretrina, y la albúmina, ¿no? Entonces TBG, la globulina enlazante de tiroxina, una, la otra la transtiretrina y la última la albúmina. La globulina enlazante de tiroxina es la que transporta aproximadamente un 70% de las hormonas tiroideas circulantes, tiene afinidad por T4 y por T3. La transtiretrina es la que se une al 10% de la T4 circulante y su afinidad es 10 veces mayor por la T4 que por la T3. Eso quiere decir que la disociación de la transtiretrina de T4 y T3 es rápida, entonces es una fuente de T4 rápidamente disponible. La albúmina también se une a T4 y T3 con menor afinidad que las dos proteínas anteriores, pero como es abundante, transporta hasta un 15% de la T4 y la T3 circulante. Esta albúmina también disocia rápidamente a sus hormonas. Se disocia rápidamente su hormona, entonces da lugar a ser una fuente de tejido libre en los tejidos. Puede haber hipoalbuminemia, ¿no?, en problemas de riñón o problemas de hígado, que se va a asociar con una baja de la T4 total y de la T3 total, pero va a haber niveles mayores de hormona libre, o niveles normales inclusive de hormona libre. Como ustedes pueden ver, el metabolismo de la hormona tiroidea y el transporte, ¿cierto?, tiene que ver con la secreción, el control, la acción tisular, cómo se metaboliza la excreción en el feto, la excreción fecal y cuánto es lo que está unido a las proteínas, ¿no? Como ustedes pueden ver, mayor parte de las proteínas, el rol del TGV es el reservorio. Como les decía, en falla hepática puede estar disminuyendo la TBG y más hormona libre, menos TSH y menos síntesis de hormona tiroidea, o en el embarazo también puede haber algunas alteraciones. Si hay una circulación y un metabolismo de la hormona, va a ingresar al tracto digestivo, una parte directamente se va a ir por las heces, la otra parte va a ser absorbida hacia el pool del extracelular, de donde va a viajar hacia la glándula tiroides para formar el pool de la tiroides. Y este pool de la tiroides es responsable de la formación de la hormona, una hormona que va a estar, y hay un pool de hormona, no unido obviamente a proteínas plasmáticas, que a su vez van a dar lugar a hormona libre, y este pool de hormona que está en plasma da lugar a hormona libre, que es el que va a tener efectos sobre los tejidos, el hígado, el músculo, etc. Y otra parte, ¿no es cierto?, va a volver por el metabolismo, volver al plasma y luego se va a eliminar por orina. Toda esta circulación, todo este metabolismo
dependerá de que haya una ingesta, ¿no?, adecuada de yodo. Esta ingesta adecuada de yodo es importante, ¿no? Es importante. Asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel de los tejidos, el metabolismo de la hormona tiroidea es importante. La glándula tiroidea, ¿no?, secreta unas 100 nanomoles de T4 y solo 5 nanomoles de T3 y menos de 5 nanomoles de T3 inversa. La mayor parte del pool plasmático de T3, que es la hormona que es la más activa, ¿no?, se deriva de ¿qué? De la monodesyodación, 5 monodesyodación de la T4 en los tejidos que están fuera de la glándula tiroidea. Sobre todo, ¿qué tejidos son los que dan lugar a esta T3? El hígado, el riñón y el músculo esquelético. Ahí, ¿por qué? Porque la T3 es la que tiene mayor afinidad por los receptores nucleares que afectan la acción de la hormona tiroidea. Esta 5 monodesyodación genera la iodotironina, que es biológicamente más activa. Por otro lado, la desyodación del anillo interno de la T4, que es la 5 desyodación, produce la T3 reversa. Entonces, la monodesyodación del anillo externo de la T4 dará lugar a la T3 activa, y la desyodación del anillo interno de la T4, esta 5 desyodación, producirá T3 reversa, que es metabólicamente inerte. La 5 desyodidasa, que es la forma más abundante, ¿no?, que se encuentra en hígado, riñón y en menores cantidades en la glándula tiroidea y músculo esquelético y en otros tejidos, es la que nosotros referíamos, que es cuya función principal no es la de dar la T3 a la circulación. Su actividad estará incrementada en hipertiroidismo y estará disminuida en hipotiroidismo, ¿no? Esta enzima es inhibida por ejemplo, el propiltiuracilo, ¿no?, que es un antitiroideo, pero aquí, por ejemplo, no es inhibida por el metabisol, ¿no? Y la amiodarona y algunos colorantes con radiocontraste, como el hipodato de sodio, también pueden afectar su función. La deficiencia de selenio también podría alterar la conversión de T4 a T3 activa. La otra desyodidasa, que es la 5-desyodidasa 2, el tipo 2, 5-desyodidasa tipo 2, se expresa básicamente en el cerebro y en la hipófisis, donde mantiene un nivel constante de T3 intracelular en el sistema nervioso central. Muy sensible a la T4 circulante, ¿no?, y esto incrementa rápidamente, ¿no?, su concentración en el cerebro si es que hay menor nivel de T4, ¿no?, para que se mantenga pues un nivel adecuado de T3 a nivel cerebral y se mantengan las funciones celulares, neuronales. Por otro lado, ¿no?, también existe una 5-desyodidasa tipo 3 que se encuentra en las membranas coriónicas de la placenta y de las células gliales del sistema nervioso central. Ahí inactiva la T4, pero la convierte en T3 reversa, y además inactiva a la propia T3, convirtiéndola en T2. Esta desyodidasa es importante porque acelera la eliminación de T4 en la mujer embarazada y podría explicar parcialmente el incremento de los requerimientos de la dosis de T4 en aquellas pacientes que son hipotiroides y están embarazadas. Entonces las funciones de estas desyodidasas son importantes. En primer lugar, permiten modulación celular y tisular local de la acción de las hormonas tiroideas. En segundo lugar, ayudan a la adaptación del organismo a estados cambiantes, ¿no?, incluyendo deficiencia de yodo o enfermedad crónica. Y en tercer lugar, regulan las acciones de las hormonas tiroideas en los vertebrados, ¿no? Aproximadamente 80% de la T4 es metabolizada por desyodidación, 35% a T3 y 45% a T3 reversa. El resto es inactivado por glucuronidación en el hígado y por secreción biliar, y en menor medida por sulfatación en el riñón y en el hígado. Aproximadamente entonces 10%
de los 1000 nanomoles del pool de T4 extratiroideos se depuran cada día, y la vida media de la T4 es 7 días, debido a su menor afinidad por las proteínas plasmáticas, ¿no? La T3, la vida media es más o menos de mediodía más o menos. El pool de T3 reversa es casi igual que el de la T3, pero la T3 reversa tiene un recambio mucho más rápido, ¿no? Y su vida media es muy pequeña, de más o menos 6 horas, 5 a 6 horas, 5 a 4 horas, perdón, 5 a 4 horas. El control de la función tiroidea es muy importante. El control de la función tiroidea se da de varias maneras. Existe el control extrínseco, que lo vamos a revisar ampliamente, pero primero es interesante conocer el control intrínseco de la glándula tiroidea. Si la glándula tiroidea es capaz de regular la cantidad de yodo que capta y la cantidad de hormona que sintetiza independientemente de la TSH. Si administramos, por ejemplo, o el paciente recibe cantidades elevadas de yodo por encima de las cifras normales, se puede reducir la formación de AMP cíclico dentro del citosol de la célula tiroidea, y entonces disminuirá la síntesis de hormona tiroidea. Este fenómeno se conoce como el efecto de Wolff-Chaikoff. Este efecto es transitorio porque la glándula tiroidea dispone de un mecanismo de escape, ¿no?, que va a reducir el transporte activo de yodo y a los pocos días de la sobrecarga iodada. Por este mecanismo, la glándula tiroidea, ante una sobrecarga de yodo, evitará primero el hipertiroidismo y por un mecanismo de escape también podría evitar el hipotiroidismo, que podría resultar pues de un bloqueo prolongado que pudiera darse por esta regulación intrínseca. Pero el control de la función tiroidea, ¿no?, también se da por la TRH, la tirotropina, ¿no? La tirotropina que se sintetiza pues en los núcleos supraóptico, supraventricular, que va a almacenarse en la eminencia media del hipotálamo y luego va a ser transportada por el sistema venoso portal hipoficiario hacia la hipófisis anterior, donde va a controlar la síntesis y la liberación de la TSH. Se une pues a un receptor específico en las células que secretan TSH y prolactina, ¿no? Esta TRH se une a un receptor específico. Este receptor es un receptor que está acoplado a la familia de la proteína G, ¿no?, que activa varios mecanismos, ¿no?, tanto el complejo que produce guanosina monofosfato cíclico, GMP cíclico, y también el IP3, que va a activar, ¿no?, la proteína quinasa. Estas vías son responsables de estimular la liberación de TSH. Además, ¿no?, también coordinan la transcripción de los genes que producen las subunidades TSH y también la glicosilación post-traducción de la TSH. La secreción de TSH estimulada por TRH es pulsátil, más o menos cada 2 horas, y ahí es un ritmo circadiano y tiene picos entre la medianoche y las 4 de la madrugada. La hormona tiroidea además ejerce pues un feedback negativo sobre la producción de TSH a nivel de la hipófisis, haciendo como dice aquí, ¿no?, una regulación inhibitoria, un downregulation del número de receptores en los tirotropos hipoficiarios. Además, la TRH también se puede encontrar en células del islote del páncreas, en el tracto gastrointestinal, en la placenta, el corazón, próstata, testículos, ovarios, y aquí su producción no es inhibida por la T3, pero su control no se conoce, ¿no? ¿Cuál es el otro regulador importante, ¿no? El otro regulador importante es la TSH, ¿no?, que va a controlar lo que corresponde al crecimiento de la célula y a la producción. Va a unirse a un receptor específico de TSH, ¿no?, que va a activar al AMP cíclico y las vías de fosfoinositol para dar lugar a la traducción y al funcionamiento de la célula. ¿Qué cosa es lo que hace? La TSH en la glándula lo que hace es cambiar la morfología, va a hacer que haya más pseudópodos y más captación entonces más reabsorción de la tiroglobulina, más formación de lisosomas y por tanto más hidrólisis de la tiroglobulina y más liberación de la hormona tiroidea. Hace que crezca la célula
para que haya más vascularización, hace que el metabolismo del yodo, todas las fases del metabolismo del yodo y del yoduro son estimuladas por la TSH. Otros efectos de la TSH también es que incrementan la incorporación del yoduro en la monoyodotironina, diodotironina, en la T3, en la T4. También ayudan a incrementar, por ejemplo, la captación de glucosa, el consumo de oxígeno y la oxidación de la glucosa en la célula tiroidea. La hormona tiroidea o la secreción, como ustedes pueden ver, tiene pues un ciclo, ¿no? un ciclo cerrado, y al momento de producirse, ¿no? Siempre va a haber una retroalimentación negativa, ¿no? que va a llevar a que, recuerden que el objetivo final de la retroalimentación negativa es volver el sistema a las condiciones ideales, ¿no? a las condiciones ideales. Aquí tenemos algunos factores estimuladores de TSH y algunos factores inhibidores de TSH. La TSH en el suero, ¿no? tiene una vida media de más o menos 30 minutos, ¿no? 30 minutos, y dos factores principales controlan su síntesis, ¿no? el nivel de T3 y la TRH. La síntesis de TSH también es inhibida por ejemplo, niveles elevados de T3 y T4, y es estimulada por niveles bajos de hormona tiroidea, obviamente. También hay inhibidores, por ejemplo, la somatostatina inhibe la secreción de TSH, la dopamina, agonitas de dopamina, como por ejemplo la bromocriptina, y dosis altas de glucocorticoides. Disminuyen su nivel, pero no lo inhiben completamente. Los trastornos hipoficiarios que causan hipotiroidismo, ¿no? serán llamados secundarios, y los trastornos hipotalámicos que afectan la tiroides se les llamará pues terciarios, ¿no? Y obviamente los que afecten a la misma glándula serán los primarios. ¿Cómo son las acciones de la hormona tiroidea? Las acciones de la hormona tiroidea pasan por dos mecanismos. Hay mecanismos genómicos y no genómicos. Si hablamos del genómico, el genómico básicamente va a depender de que primeramente la hormona tiroidea tiene que ser ingresada a la célula. Para ser ingresada a la célula se utiliza, ya se conoce que tiene un transportador. Tiene un transportador de monocarboxilato 8 y monocarboxilato 10. Y además existe otro transportador, que es el transportador de polipéptido transportador de aniones orgánicos. Este polipéptido transportador de aniones orgánicos básicamente está en los capilares cerebrales y en el plexo coroideo, y transporta básicamente la T4, mientras que el transportador de monocarboxilato 8 y 10, que se expresan en muchos otros tejidos, transportan T4 y T3. Una vez que han sido transportados a través de la membrana por estos mecanismos, por estas proteínas que les hemos referido, tiene que unirse a su receptor. En primer lugar, cuando no hay hormona, como ustedes pueden ver, la zona del receptor, el elemento de receptor de la hormona tiroidea está limitado por correpresores. Está inhibido por correpresores y no hay traducción. Pero cuando ingresa la hormona tiroidea, ya sea directamente la T3 o ya sea que la T4 y funciona la 5-desionidasa para volver a T3, como ustedes pueden ver, se une al dominio enlazante ligando en el monómero TR. Este monómero TR, que es el receptor de tiroides, ¿no? de la hormona tiroidea, promueve, se hace que se heterodimerice, ¿no? Y esto también se acompaña de un desplazamiento de los correpresores y se unen los coactivadores. Entonces van los correpresores y se unen los coactivadores, y eso facilita que se produzca la traducción de proteínas. Este mecanismo entonces, que es el mecanismo genómico, tiene muchas acciones, ¿no? Crecimiento tisular, modulación cerebral, generación de calor, consumo de oxígeno y efectos que nosotros vamos a ver en el corazón, el riñón, el hígado, el músculo esquelético. Pero también hay otros que son no genómicos, ¿no? Que parece que se pueden dar lugar en algunos tejidos.
Por ejemplo, para el desarrollo, efectos de esto. Hay muchos efectos, ¿no? Intracelulares, como ustedes pueden ver, pero vemos que, por ejemplo, en el desarrollo fetal es importantísimo que tengamos niveles adecuados de hormona tiroidea, porque pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, o alteraciones del nivel de hormona tiroidea llevan a desarrollo y maduración del esqueleto limitada, no muy deteriorada, que puede llevar al hipotiroidismo congénito. Además, ¿no es cierto?, tiene funciones en órganos determinados, ¿no? Aumentar el consumo de oxígeno, la producción de calor, formación de radicales liberados, ¿no? El incremento del consumo de oxígeno y la producción de calor es por la estimulación del ácido de potasio ATPasa en todos los tejidos excepto cerebro, vaso y testículos, contribuyendo pues al incremento de la tasa metabólica basal. Además hay una mayor sensibilidad al calor en el hipertiroidismo. Por ejemplo, hay una serie de efectos, ¿no? Además de los efectos que ustedes pueden ver aquí, también hay efectos de aumento del ARN, aumento de las células foliculares, aumento del atrapamiento del yoduro, yodación, oxidación de la glucosa, generación de NADPH, en el sistema cardiovascular. Todo es aumento, todo es aumento de metabolismo, de glucosa, glucogénesis, lipólisis, degradación de proteínas, un efecto catabólico neto en la tasa metabólica, aumento de la ácido de potasio ATPasa, aumento del consumo de oxígeno, más producción de calor, ¿no? Maduración del sistema nervioso central, formación y crecimiento de la masa ósea. En el corazón, por ejemplo, tienen efecto cronotrópico y inotrópico positivo, ¿no? Además que hay una sensibilidad intensificada a los efectos adrenérgicos, ¿no? Porque la hormona tiroidea incrementa el número de receptores beta-adrenérgicos en el corazón, músculo esquelético, tejido adiposo y linfocitos, y amplifican, ¿no? Esto puede amplificar pues la acción de la catecolamina, y esto nos da lugar a algo interesante, ¿no? Porque entonces los bloqueadores beta-adrenérgicos pueden ser útiles, ¿no?, para controlar manifestaciones simpático-miméticas del exceso de hormona tiroidea. Efectos pulmonares, dan mayor sensibilidad o la reactividad ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia en el centro respiratorio del tronco cerebral. En las células hematopoyéticas incrementa la demanda, incrementa la liberación de la disociación del oxígeno. ¿Por qué? Porque incrementan al 2,3-difosfoglicerato. Entonces, si yo incremento el 2,3-difosfoglicerato, hago que la disociación del oxígeno de la hemoglobina sea más fácil, entonces tengo más disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Hay efectos gastrointestinales, ¿no?, como promocionar la motilidad gástrica de las hormonas tiroideas, incrementar la motilidad, que haya más hiperdefecación en el esqueleto, aumentan el recambio óseo, más resorción ósea, en menor grado, menor formación, pudiendo asociarse con hipercalciuria e inclusive hipercalcemia, ¿no?, exceso de hormona tiroidea. También el exceso de la hormona tiroidea, por ejemplo, podría llevar un incremento en el riesgo de fracturas, ¿no? Efectos neuromusculares, como les decía, ¿no?, aumento del metabolismo óseo, e inclusive en el hipertiroidismo puede haber más recambio, pérdida de tejido muscular, que puede llevar a miopatía. Y a su vez, ¿no?, o contrariamente, ¿no?, en el hipotiroidismo, ¿no?, hay un retardo, ¿no?, un retardo en la relajación de los reflejos, ¿no?, y lo que se ve es, y esto se ve y es característico de los efectos de la hormona tiroidea sobre el músculo esquelético. Además de esto, ¿no?, nosotros también podemos observar que hay efectos endocrinos, ¿no?, de la propia hormona tiroidea, ¿no?, sobre la hormona de crecimiento, ¿no?, sobre las hormonas, por ejemplo, ¿no?, de las hormonas, la GnRH. El hipotiroidismo podría causar un retardo en la pubertad, ¿no? Y por otro lado también el hipotiroidismo primario podría provocar pubertad precoz. ¿Por qué? Porque como hay hipotiroidismo primario, ¿quién se va a elevar? La TSH. Y cuando se eleva a niveles de TSH muy por encima de lo normal,
pueden actuar sobre receptores de gonadotropina, entonces puede llevar a una pubertad precoz. El hipotiroidismo inclusive puede causar hiperprolactinemia, ¿no? Menorragia, ovulación y otros efectos sobre otras hormonas. En el hipotiroidismo también, en el hipotiroidismo, ¿no? Hay una reactividad, ¿no? La reactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal está disminuido, está bloqueado. En el hipertiroidismo, por otro lado, la aromatización de los andrógenos hacia estrógenos, ¿no? Puede llevar a ginecomastia, ¿no? en los varones. Además, ¿no? Además ahora es muy importante tener en cuenta que podemos nosotros considerar una serie de exploraciones de la glándula tiroides. Por ejemplo, las imágenes ahora que es tan común, o ya está más disponible los sistemas de ecosonografía, ¿no? Acá hay una glándula tiroides normal, sus lóbulos, ¿no? La contextura, la ecogenicidad, y en cambio aquí tenemos obviamente alteraciones en un quiste, ¿no? Un quiste hipoecoico, un nódulo espongiforme, cáncer con los márgenes irregulares, ¿no? Este es interesante, márgenes irregulares, ¿no? Y un nódulo que tiene hiperecoico, ¿no? Además, los márgenes irregulares también hay zonas calcificadas, ¿no? Además, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos alteraciones. Cuando nosotros hablamos de las alteraciones, habíamos dicho que las principales alteraciones que tenemos eran de hipotiroidismo y de hipotiroidismo. Empecemos por el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, la causa más importante, la causa más común, ¿no? Es Graves. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer? Que tenemos, por ejemplo, unos fluxogramas bien interesantes, ¿no? Que nos dan nivel de T4 libre y TSH. Es interesante tener en cuenta la T4 libre. ¿Por qué? Porque si está elevada la T4 libre, está disminuyendo la TSH, hipertiroidismo. Y si hay los signos oculares, ¿no? Y el bocio, Graves. Si no hay signos oculares, ¿no? Si no hay signos oculares y no hay bocio, o el bocio es pequeño, entonces hago una pruebita de captación del yodo, que también lo capta el NIS, ¿no? Y si está alto, Graves, o también colocarcinoma. Y si está bajo, es un hipertiroidismo que se puede resolver de manera espontánea, ¿no? Por tiroiditis subaguda, silente, enfermedad de Graves, ¿no? También puede ser. Y si no hay signos oculares y hay bocio único multinodular, un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico, que es la segunda causa de hipertiroidismo. También tenemos que puede estar elevada las dos, la T4 libre y la TSH. Entonces hay que verificar si hay un tumor hipofisiario que secreta TSH, ¿no? O también estas hormonas, también podría ser. Y si la T4 libre está normal y la TSH está disminuida, inmediatamente observar la T3, porque si está elevada, baja o normal, si está elevada hay Graves o hay bocio nodular tóxico. Si está baja, hay un síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? Que es eutiroideo, pero tiene porque normal, el nivel está normal, pero esto se ve afectado, ¿no? Fármacos, dopamina, corticosteroide normal, ¿no? Que podría ser un hipotiroidismo subclínico, también podría presentarse. Los signos característicos, ¿no? El oftalmo de Graves, y el mecanismo es autoinmune, porque lo que sucede, como ustedes pueden ver, es que el anticuerpo estimula a la célula epitelial tiroidea a que produzca hormona tiroidea, ¿no? Linfocitos producen anticuerpos, los síntomas: el bocio, la pérdida de peso, aumento de peso, intolerancia al calor, todos los síntomas aumentados que habíamos visto, ¿no? Y el tratamiento, yodo, cirugía o inclusive por antitiroideos. Y como les hemos comentado, beta bloqueadores, ¿no? Tenemos aquí los ejemplos que se ven claramente, ¿no? Un aumento en la ecogenicidad de la glándula. Este es un bocio, y además, como ustedes pueden ver aquí también, una muy marcada, ¿no? Intensificación de la vascularización. Además, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, hipertiroidismo con bocio, Graves, tranquilamente. Pero también, dentro de este espectro de alteraciones autoinmunes, también tenemos una tiroiditis, que en lugar de dar hipertiroidismo te da hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo. Entonces hay un espectro de enfermedades autoinmunes que pueden llamar ya sea a hipertiroidismo o a hipotiroidismo.
En el hipertiroidismo habíamos indicado claramente que se refería a un anticuerpo contra el receptor de TSH que aumenta la actividad de la hormona de la célula tiroidea. Mientras que, si hablamos de hipotiroidismo, y básicamente por la causa más probable, que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, lo que sucede es que los linfocitos destruyen a las células foliculares. Y los síntomas obviamente son a la inversa, ¿no? Voz, aumento de peso, intolerancia al frío, hipoactividad, fatiga, constipación, como lo que hemos nosotros referido en el caso con el que iniciamos esta clase. El tratamiento obviamente va a ser complementario. Aquí tenemos otra vez un flujograma que es interesante, ¿no? Ojo, teniendo en cuenta que el paciente no toma hormona tiroidea, y medir nuevamente la T4 libre en el suero y el TSH. Tenemos varias posibilidades, ¿no? Que esté normal la T4 y el TSH, o un paciente tiroideo, que esté baja la T4 y esté elevada la TSH, un hipoparatidismo primario, y que esté baja la T4 libre y la TSH esté normal o baja, un hipotiroidismo secundario. Es interesante tener en cuenta, como les decía, ¿no?, la Sociedad Peruana de Endocrinología dice que el principal problema es el hipotiroidismo, es la deficiencia, y el principal problema puede ser también por esto, ¿no?, porque miren el resultado de un hipotiroidismo congénito. Observen que hay un problema, ¿no?, en el ombligo, ¿no?, una hernia umbilical, la facies característica, ¿no?, flacidez, movimientos limitados, ¿no?, y puede llegar tranquilamente a un cretinismo, que es una manifestación de retardo mental irreversible. Las consideraciones que hemos visto entonces nos van a ayudar a responder la pregunta de cómo se producen los mecanismos que dan lugar al hipotiroidismo e inclusive en algunos casos al hipertiroidismo. Gracias, y continuaremos con nuestras actividades la siguiente semana.